La microbiota son todos los organismos que tenemos en el sistema digestivo que no son células humanas, pero que llevan a cabo múltiples funciones esenciales para nuestra salud y son tan importantes que la comunidad científica está estudiando más a fondo porque pueden tener el potencial de curar enfermedades que hasta el día de hoy se han considerado como incurables. Entre ellas, muchos tipos de diabetes se pueden revertir si mejoramos esta microbiota. Entender la microbiota es un poco complejo porque también es una ciencia relativamente nueva, así que en este video te voy a compartir 5 datos curiosos que van a ampliar tu panorama y tu entendimiento acerca de este concepto que es la microbiota y que al mismo tiempo te va a ayudar para que tomes mejores decisiones de cómo mejorar esta microbiota. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me enfoco en la diabetes, pero este tema de la microbiota la verdad me apasiona y siento que es una rama con mucho futuro dentro de la medicina, que ya ha venido cambiando muchas cosas que antes se decía que ya no se podía hacer nada, y espero que en los próximos años la ciencia siga avanzando y genere más conocimiento para que más personas puedan revertir sus enfermedades. No solo la diabetes, hay enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas y de otro tipo que empiezan aquí en la microbiota. Y el primer dato curioso acerca de esta microbiota es que en total todos los organismos que están presentes en el sistema digestivo suman aproximadamente entre 1 y 2 kilogramos, así que imagínate, millones y millones y millones de células de bacterias principalmente que puedes utilizar a tu favor, todas ellas empujando a que reviertas alguna enfermedad. El tener millones y millones y millones de organismos en nuestro sistema digestivo que no son células humanas, la cantidad de organismos que tenemos en nuestro sistema digestivo nos hace pensar que existe sin lugar a duda una relación simbiótica entre el ser humano y estos organismos, porque de lo contrario tener esa cantidad de bichos en el sistema digestivo pues nos estaría matando rápidamente. El segundo dato curioso es que la microbiota se forma desde el nacimiento pero no queda establecida hasta el segundo o tercer año de vida. Esto toma mucha relevancia porque cuando un bebé está en el útero, se está gestando, está en un ambiente estéril, aún no tiene bacterias, aún no tiene organismos, pero cuando nace ahí recibe la primera inyección, por así decirlo, de bacterias que van a empezar a colonizar su microbiota. Por eso se habla mucho de que si nacemos por cesárea o nacemos por parto normal, desde ahí comienza la alteración de la microbiota, sumándole que muchos niños se enferman frecuentemente, reciben muchos antibióticos y la falta o muy poca lactancia materna empiezan a pulir esa microbiota. Conforme va creciendo el bebé, empiezan a darle más alimentos, se empieza a formar más aún esa microbiota junto con otros estímulos del entorno y más o menos entre los 2-3 años de edad ya toma una microbiota definida, por así decirlo. Y esto nos lleva al tercer dato curioso, que esta microbiota no queda estable a partir de esa edad, va cambiando a lo largo de la vida, porque nosotros vamos cambiando nuestras rutinas, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros horarios, pero también cambios propios al envejecimiento y a la edad en sí. De tal forma que esta microbiota va respondiendo y va cambiando a lo largo de la vida, tal cual se le ha llamado envejecimiento de la microbiota. Así que aquí lo tienes, hay que restaurar esa microbiota, sí, pero también hay que enlentecer o retrasar lo más que se pueda el envejecimiento de esa microbiota, porque no te va a servir mucho que la recuperes, pero que rápidamente se deteriore porque no estás haciendo lo apropiado. Así que la microbiota también envejece y es muy interesante cómo estos organismos van activando ciertos genes o desactivando genes junto con cambios epigenéticos a lo largo del tiempo. Es como si estas bacterias supieran lo que tienen que hacer cuando uno tiene 3 años de edad, cuando uno tiene 20 años de edad o cuando uno tiene 60 años de edad. Es verdaderamente asombroso cómo van ajustando su metabolismo para ayudarnos y en consecuencia que ganan estos organismos mantenerse con vida. El cuarto dato curioso me parece muy relevante porque aquí existe mucha confusión. Esta microbiota, una vez que ya la recuperemos y sea saludable, tiene que ser resiliente o resistente, es decir, tiene que aguantar
a cualquier disturbio del ambiente o del entorno. Es decir, si un día comemos muy procesado, mucho azúcar, esta microbiota tiene que aguantar. O si de vez en cuando uno consume alcohol, porque el alcohol barre con tu microbiota, tiene que aguantar, tiene que ser resistente a esas alteraciones. Obviamente, si el estímulo persiste, comemos comida procesada todos los días, tomamos todos los días, esta microbiota no va a resistir. El mensaje es el siguiente: no tienes que cuidar tu alimentación al 100% perfecta todo el tiempo, porque si no cualquier cosita la va a desequilibrar. No, es resistente, tal cual el uso de antibióticos. Por ejemplo, hay personas que tienen infecciones graves, pero que no quieren tomar antibiótico porque les preocupa la microbiota. Si la microbiota es saludable, por 5, 7, a lo mejor hasta 10 días de antibiótico no te va a afectar porque tendría que resistir. Si no, imagínense, cualquier cosita del ambiente te va alterando y nunca vas a tener algo definido. No es así como funciona el sistema. Y el quinto dato curioso: de todos los millones y millones de células que componen la microbiota intestinal, el 95% son bacterias. Porque también podríamos hablar de parásitos, virus y hongos, pero generalmente son las bacterias las que están alteradas, ya sea que tengamos un exceso de bacterias que no deberían de estar ahí o una deficiencia de las bacterias saludables. Esto es por mucho lo más común, una alteración de la microbiota o disbiosis por exceso de bacterias malas o falta de bacterias buenas, y esto es sencillo de restaurar, aunque le toma un poco de tiempo. La segunda alteración que yo he visto más frecuente es la presencia de parásitos. Volvemos a lo mismo, también se soluciona rápidamente. La tercera alteración de esta microbiota es tener hongo. A veces es cándida, a veces otro tipo de hongo, y también no se batalla mucho para eliminar este hongo en el sistema digestivo. Pero si tenemos un virus, ahí puede complicar más la cosa. Tener virus casi siempre va asociado a que tu sistema inmunológico está muy debilitado, y para eliminar ese virus tenemos que mejorar ese sistema inmune, que en ocasiones puede ser muy complicado, pero siempre tenemos la oportunidad de mejorar y restaurar esa microbiota independientemente cómo hayamos nacido, cuánto antibiótico me dieron, qué medicamento estoy tomando. Tenemos la posibilidad de modificar eso. Y la importancia de una microbiota saludable es que nos va a ayudar para prevenir, restaurar o tratar muchas condiciones que hasta el día de hoy la medicina tradicional, por así decirlo, no tiene solución. Existen pruebas que uno se puede realizar para conocer con mayor precisión cómo está esa microbiota y con base a estos resultados establecer un tratamiento adecuado, del cual hablaremos con mayor profundidad en otro video. Recapitulando, la microbiota pesa entre 1 y 2 kilogramos de bacterias en nuestro sistema digestivo. Se forma a partir del segundo o tercer año de vida. Va cambiando a lo largo del tiempo. La microbiota envejece. Tiene que ser resiliente, tiene que aguantar alteraciones leves de nuestro entorno o de nuestra dieta. Y la mayor parte de los problemas son ejercidos por las bacterias, ya sea por exceso de bacterias o falta de bacterias, en menor proporción parásitos, y es poco frecuente encontrar hongos o virus que estén alterando esa microbiota. Yo soy el Dr. Antonio Cota. Si te gustó el video, por favor dale like, me ayudas bastante. Suscríbete al canal porque estaré subiendo más información relacionada con esto, para que te ayude a cómo identificar si tienes una microbiota saludable, qué puedes hacer para mejorar o restaurar, y qué puedes hacer para retrasar o enlentecer lo más posible el envejecimiento de esa microbiota.